Bienvenidos amigos de P1 al desastre del día siguiente del Gran Premio de Hungría. No es un día, son 2 días, pero en definitiva es lo mismo. Estamos todos con una sensación de impotencia porque este fin de semana que pasó en el Gran Premio de Hungría teníamos todos los argentinos la gran posibilidad de tener una enorme alegría, posiblemente de ver a Franco Colapinto cerca de los puntos que para el auto que tiene, para el año que viene teniendo el argentino, es mucho pedir. Creo que a esta altura ya todos sabemos que Alpine no tiene condiciones este año para darle lo mismo que el año pasado le dio Williams al piloto argentino y que él además está en un periodo de aprender, no solamente de Fórmula 1, que es algo que siempre se sigue aprendiendo, sino también de aprender lo duro que es manejar un auto difícil. Porque cuando el auto te sienta bien, te sentís más cómodo, tenés más confianza, vas más seguro en todas las maniobras, pero cuando el auto es indócil, como este que le toca manejar a Franco Colapinto y también a su compañero Pierre Gasly, la inexperiencia paga, porque definitivamente es una de las variables que no se pueden adelantar los tiempos, llega con el tiempo, con la experiencia y con los kilómetros arriba de un auto de carrera. Así que, con la expectativa que teníamos, especialmente después de la clasificación en la que pasó a la Q2, se derrumbó todo el domingo con 2 paradas terribles, sumamente lentas, de las cuales vamos a hablar ahora en P1, y también con una largada complicada en la que perdió 4 lugares, ¿no? Largaba 14, quedó 18 a la salida de la curva 2, y eso de alguna forma también hipotecó su resultado. Pero bueno, empezaremos de a poco. ¿Cómo estás, Mauro? Bienvenido a P1. ¿Qué tal, Diego? Un gustazo nuevamente estar charlando sobre Fórmula 1. La verdad que nos maltrató el Gran Premio de Hungría, también un poquito el Gran Premio de Bélgica. Esto merece ser tratado en P1. Recién hablabas de la experiencia que no hay manera de adelantar. Son 167 carreras para Gasly, solamente 17 para Franco. Hay 150 carreras de diferencia. Simplemente por tirar alguna de las cifras, Russell en Williams, cuando corría entre el 2019 y el 2020, tardó 32 grandes premios en sumar puntos. 32 grandes premios en sumar puntos. Hoy el piloto número 1 de Mercedes-Benz, Franco, lo hizo apenas en la segunda. Por eso, lamentablemente a los que nos gusta el automovilismo no nos gusta escuchar de los pilotos. A veces yo reniego de eso porque como que menosprecian su trabajo y a veces dice son carreras de auto. Pero bueno, lo que acaba de suceder y lo que acabo de contar ratifica eso. Son carreras de autos porque una vez que se subió al Mercedes, Russell sumó puntos en la primera carrera, cuando fue ese pase de Williams a Mercedes-Benz. Y Franco realmente anduvo muy, pero muy rápido y le ganó a Albon rápidamente el año pasado, o al menos lo empató a Albon. Y bueno, este año realmente se le complicó, porque no solo el medio mecánico, al menos en Hungría, y hemos averiguado un montón de datos, Diego, no solo el medio mecánico no es bueno, es el peor, hoy por hoy, la peor herramienta de la Fórmula 1 entre los 10 autos, sino que también el equipo ha hecho algunas cosas mal, al menos en lo que falló dentro del pit stop. Hay como 2 caminos. No sé por dónde querés arrancar, Sorrero. Mirá, en principio lo que tenemos que decir a la gente es que esta era la carrera ideal para que obtenga el mejor resultado posible por el tipo de circuito que es. Y acá es donde, más allá de lo que pasó después en las paradas, que vamos a ir en detalle con información muy interesante, todo daba a entender que teníamos la posibilidad, por eso arranqué hablando de la gran frustración, de tener a Franco cerca de los puntos. Después el resultado final depende de muchas cosas, puede depender hasta del clima incluso, como pasó en Bélgica una semana antes, pero la característica de la pista era lo que sobresalía a favor de Alpine. O en todo caso no en contra, porque a favor creo que a esta altura ya no hay, pero sí no en contra. ¿Qué es lo que tira en contra de Alpine? Las rectas largas, donde hay que desarrollar velocidad. ¿Por qué razón? Por lo que ya dijimos. Un motor que le faltan 30 caballos aproximadamente, o una unidad de potencia, para no hablar de motor solamente, sino también del motor eléctrico, de la batería, de la recuperación de energía y de la caja de velocidades. Entonces, cuando vos vas a una pista con rectas largas, como fue una semana atrás en Bélgica, la única forma de ir rápido con un auto que tiene poca potencia es sacarle carga aerodinámica al auto. Eso te beneficia en la recta, te perjudica en las curvas. Entonces, como Hungría tiene una recta muy corta y son todas curvas enlazadas de mediana y baja velocidad, era la oportunidad perfecta para no penalizar con esos 30 caballos menos, sino poder ponerle toda la carga aerodinámica que necesite el auto
para doblar bien, para cuidar la goma, para que tenga un buen ritmo y pueda tener un resultado más o menos razonable sin que se note esa penalidad de potencia. Esa es la razón por la que Hungría era tan especial. Ya hablaremos después de por qué fue todo lo contrario Bélgica, y efectivamente lo que pasó en Bélgica fue exactamente eso, el circuito en el que más penalizaban, y que no hubiera sido por la lluvia, hubiera sido peor aún. Pero en Hungría lo que teníamos era la posibilidad certera de que Franco desarrolle una puesta a punto en la que se sienta cómodo. Y acá sí hay que hacer un pequeño repaso de lo que pasó viernes y sábado, porque en todas las tandas de prácticas fue más rápido que Gasly, y en la segunda práctica, que es la segunda del viernes, donde hacen siempre el simulacro de carrera, con mucha carga de combustible y gomas intermedias, las amarillas, Franco hizo todas las vueltas iguales, 22.3, 22.4, 22.3, 22.4, todas las vueltas, y creo que fueron 12 seguidas, lo que demostró que tenía un ritmo espectacular. Entonces uno con eso, ¿qué decía? Hay que hacer una carrera en la que el auto pueda ir solo, tratar de no ir atrás de otro. Lo que pasa es que cuando vos clasificás en la mitad, 14, en el caso de Colapinto, 15, pero queda 14 por una pelea de Antonelli, ya no podés ir solo, porque estás con 10 autos atrás, o con 6 autos atrás y 10 adelante. Entonces se complica y tenés que pensar en la estrategia. Y acá es donde Mauro creo que Alpine sí había hecho las cosas bien, sí las hizo bien para la carrera, porque lo que hizo fue adelantar la parada, sacarlo a Franco Colapinto sin tránsito para que pueda desarrollar ese ritmo y entonces sí tener un ritmo de carrera constante muy bueno, en el que después, cuando empezaran a parar todos, iba a capitalizar esas posiciones. Lo que pasa es que falló el pit stop. Entonces toda esa estrategia se derrumba cuando perdés 7 segundos extra o 5 segundos extra. Yo la cuenta que hice es que perdió 11 segundos entre las dos paradas. Es una eternidad. Sobre todo con lo fino que es ganar una décima o 2 décimas en una vuelta. Con lo que perdés cuando levantás porque te van a pasar una vuelta, a sacar la vuelta uno de los punteros. Ese es el gran déficit que tuvo la carrera de Franco. La pérdida de tiempo en boxes. Pero si querés, empecemos a hablar de qué pasó. ¿Qué pasó en las paradas? Sí, realmente fue algo muy curioso. Es bueno encontrar un montón de datos, cómo la Fórmula 1 ha ido cambiando y demás, más allá de los 11 segundos, una décima que duró la primera parada con el auto detenido y 7 segundos, 3 décimas que duró la segunda parada. Realmente es un desastre, una parada que en la Fórmula 1 hoy por hoy se miden con estadísticas y el 80% de las paradas hoy en la Fórmula 1 está dentro del rango de 2 segundos 6 a 2 segundos 8. El 80% de las paradas está en ese rango. Entonces ahí estamos hablando de una macana gigante de lo que sucedió. En Hungría se pierden aproximadamente entre 21 y 22 segundos entre entrar y salir con bandera verde, no con safety car. Exacto. Entonces es algo realmente muy preciso porque es un circuito muy difícil de superar. ¿Qué pasó en el pit stop? A mí, como siempre, Diego, me gusta contar un montón de cosas y explicarle a los fanáticos de P1 que atrás de esos 18 segundos y medio que tuvo detenido el auto, un auto normal que hizo 2 paradas, tardó entre 5 segundos y 5 segundos y medio, saque la cuenta usted porque es realmente una vergüenza. Un pit stop tiene que funcionar con una orquesta realmente muy sincronizada, ¿no? Estamos hablando de 16 personas sí o sí. Pueden ser más, pueden ser 17, pueden ser 18, pero 16 sí o sí. 3 en cada neumático, ahí tenemos 12. 2 en cada uno de los cricket, el de adelante y el de atrás, y 2 que son las personas que apoyan el auto en los laterales, porque como los crickets están de una manera longitudinal, el auto tiende a balancearse y esos 2 agarran el auto de costado. Estamos hablando de una maniobra que se hace en 2 segundos y medio, 3 segundos. Exacto. Por eso es muy loco verlos trabajar tan rápido. Ellos tienen que funcionar muy bien. ¿Puede haber errores humanos? Sí, puede haber errores humanos de las dos partes. Uno es que falló la persona con la pistola, otra es que el del cricket mecánico falló en la primera colocación del auto. Es clave el que está adelante porque es el que recibe el auto. ¿Puede haber falla del piloto? Sí puede haber falla del piloto. No ocurrió en Colapinto, pero sí puede parar 20, 30 centímetros o después o antes de esa T que se marca con cinta en la parada de pit stop, o sea, donde tiene que detenerse el auto y donde el pistolero, ¿no? El hombre de la pistola neumática está totalmente concentrado y aplica esa pistola muchas veces cuando el auto todavía no se levantó y está
todavía girando esos 5 o 6 centímetros y ya enganchó la pistola. Bueno, si el piloto se equivoca, corre esos 20, 30 centímetros que tiene que moverse el hombre que tiene la pistola. A veces también perjudica al hombre que está con el cricket delantero y hemos visto varios accidentes que esa persona se cae o sale volando para atrás. Por eso siempre digo que además de esos 16 que sí o sí están, puede haber 1, 2, 3, si tocan el alerón delantero, habitualmente lo hacen entre 2 personas, ahí tenés 18 y hay un suplente que está esperando, pasó en un pit stop hace unos años de McLaren, que agarra otro el cricket porque paró mal el piloto y que es como que lo atropelló. Si eso funciona bien la parte humana, sí, exactamente, si eso funciona bien la parte humana, ya nos tenemos que meter en la parte mecánica y electrónica y de software. A ver, cada mecánico tiene 2 pistolas, una de repuesto y una que es la titular. O sea, cada pistola está conectada a una parte neumática, digamos, de la presión del aire, puede ser oxígeno, nitrógeno, para darle velocidad. Me acuerdo que en el 2011 se tuvo que prohibir el helio, porque no es un recurso renovable y muchos equipos habían optado por el helio para que la pistola girase un 15% más rápido, era hasta más preciso y los ingenieros, incluso los periodistas en esa época contaron que las pistolas hasta habían cambiado de ruido por lo rápido que giraban. Bueno, no solo por el peligro, sino porque el helio no era renovable, hoy ya está descartado. Igualmente llegan a girar a 10.000 revoluciones por minuto con una fuerza, un torque de 4.000 newton, pega una patada, Diego, para entenderlo y para ilustrarlo, realmente impresionante. La persona que está ahí realmente hace mucho ejercicio y lo vemos habitualmente en IndyCar o en NASCAR, donde especialmente, bueno, ahora ya tienen tuerca central todos, pero la época vieja de NASCAR que tenían que activar las 5 tuercas era un show verlos. Exacto. Bueno, son gente muy bien preparada. Esa pistola funciona bien, ya las tuercas dejaron de ser hexagonales, empiezan a trabajar con estrías ya a partir del 2010. Algo piola es que el diseño de las tuercas tiene que ser compartido en la Fórmula 1 a partir del 2023. Si bien cada equipo hace su tuerca, una tuerca vale entre 900 y 1.000 euros, y muchos equipos ponen tuercas nuevas en cada cambio. Imagínense, hay un presupuesto de 40, 50, 60.000 euros por fin de semana por cada auto. Esas tuercas que tienen con estrías se colocan de una manera muy rápida. La estría es, lógicamente, para que enganche mucho más rápido el cono enganche del fácil, eje, exacto. Engancha fácil. Exacto. Y demás, que en su momento hubo algún problema porque habían aumentado la cantidad de estrías, pero la estría, si aumentás la cantidad porque reducís la chance de que enganche mal la tuerca, o sea, contra más estrías, más rápido acopla la pistola, pero se empezaron a hacer muy finitos esos hilos de aluminio, bueno, también se agrega algo de titanio, y se rompían, exactamente. Falla humana puede ser la de Bottas, ¿te acordás, Diego, en Mónaco en 2021, cuando Bottas sí paró 20 o 30 centímetros después y esa tuerca quedó soldada y la tuvieron que sacar en el taller? Realmente fue una locura que lo tuvieron que hacer abandonar, ¿no? Por eso es algo tan pero tan preciso. Y esas pistolas, cada 3 o 4 carreras, los fabricantes, hoy hay un fabricante italiano muy reconocido, pero muchos hacen sus propias pistolas, tienen como una garantía de entre 150 y 200 activaciones sin pasar por una revisión. Eso puede ser para una categoría como, no sé, Fórmula 2, Fórmula 3 o un GT, pero en la Fórmula 1 cada 3-4 carreras va a revisión, según el protocolo de revisión de piezas, cada equipo va a una revisión total. Bien, ahí está explicado técnicamente cómo es un pit stop y cómo funciona la pistola. ¿Qué pudo haber pasado en Alpine? Bueno, ya hay rumores de que falló el software y acá nos metemos en la parte electrónica y la parte de software. La parte electrónica, cada pistola, además de estar conectada neumáticamente, tiene un cable que va a la parte electrónica, a una computadora que comanda todos los sensores del pit stop. Cada pistola le dice a esa computadora que la tuerca fue ajustada. Acá no falló ni en la delantera, en las 2 delanteras y la trasera derecha no fallaron. La pistola le mandó la señal de que estaba ok. La pistola del neumático trasero izquierdo 2 veces falló. Le dijo a la computadora que esa tuerca no estaba ajustada. Según el equipo y los primeros trascendidos, es que hay una falla de software. O sea, lo que ellos están diciendo es, che, aparentemente, estamos hablando de los
de una de las teorías, y yo sé que tenés otras y ahí pasamos, es que en teoría la tuerca se ajustó, pero el software no se dio cuenta que la tuerca estaba ajustada, y fíjate que el mecánico es como que primero lo mira, vuelve a activar, como diciendo, la estoy viendo bien, y tardó ese software en indicar. Aparentemente esa sería la teoría en la cual Alpine está investigando que falló el software para decirle al semáforo, ¿recordás que antes estaba el lollipop, el cartelito que le decía se daba vuelta? Exactamente. Y le decía al piloto, dale, ahora es automático. Marcha, y ahora es automático. Entonces Colapinto no veía el verde para salir. Bueno, aparentemente hubo una falla de software. No, pero además no bajaba en el auto. Más allá de que no veía, no bajaba en el auto. O sea, el auto no bajaba, con lo cual Colapinto, aunque hubiera el semáforo, tenía el auto levantado, hubiera puesto primera y se hubiera pasado de vuelta, se hubiera volado el embrague, ¿no? El auto estaba levantado. En los dos crickets, en las manijitas de los dos crickets que tiene el mecánico que está adelante y el que está atrás, que lo están sosteniendo a unos 15, 20 centímetros, no llega a 20, creo que son 15 centímetros nada más, el auto que se eleva, ellos tienen como un pequeño sensor con el semáforo que se pone en verde, muy chiquitito, y claro, no estaba activado porque la computadora no tiraba. Entonces, Alpine está investigando sobre esa teoría. Ahora, hablemos del eje. ¿Por qué? Porque no falló en Gasly. La parada de Gasly fue de 2 segundos y medio. Entonces, ahí 2.4, exactamente. Bueno, perfecto. Ahí sí anduvo el software, ¿cómo es? 2.4, claro. Ahí anduvo el software. Entonces, eliminemos todo el tema de la teoría del boicot y demás. Vayamos, como hace siempre P1, explicando todo al pie de la letra. Ahora, a Gasly, que paró en el medio de las dos paradas de Colapinto, no es que paró a lo último, que lo habían arreglado, nada. Lo para en el medio, ahí le funcionó. Entonces, ahí está la otra teoría. Algo más. Sí. No solamente paró en el medio, paró y el que le cambia la goma es la misma persona, con la misma pistola. No es que hay un equipo para cada auto. Es el mismo equipo para los dos autos. Son los mismos 16. Buena aclaración, Diego. Exacto. Bueno, por eso digo, entonces, error humano, ¿qué? ¿Se equivocó con Colapinto y no se equivocó con Gasly? Error de la pistola, ¿se equivocó con Colapinto, no falló con Gasly? ¿Vuelve a fallar después con Colapinto? Entonces yo lo que digo es, no es un problema en el auto de Colapinto. Recordemos que es el mismo auto que tuvo 2 veces una caja de cambios que no arrancó, que se rompió estando en punto muerto. Entonces digo, si falla, la persona hubiera fallado con Gasly. Si falla la pistola, hubiera fallado con Gasly. Falló solamente con Colapinto. Yo traslado o intenté trasladar la investigación hacia el auto de Colapinto. Y la pregunta que yo hice fue a un ingeniero que trabaja en Italia en un equipo de Fórmula 1, actualmente, y que me contestó hace media hora. La pregunta es, ¿qué puede haber fallado? ¿Puede haber dilatado algún material? Hay algo muy interesante, Mauro, que tenemos que tener en cuenta, que es que durante el fin de semana, cada vez que se hace un simulacro de pit stop, esto se hace cuando termina cada práctica libre, en el momento que va hacia los boxes el auto para terminar, para bajarse el piloto. Cruza la bandera cuadros, tiene una vuelta de enfriamiento, habitualmente después de esa vuelta de enfriamiento van a la recta, hacen ensayo de largada y después vuelven a dar otra vuelta lenta con Virtual Safety Car puesto en todas las pantallas y en el dash del tablero y se meten en boxes y aceleran en la última curva, en la entrada de boxes, aceleran para entrar lo más rápido posible simulando que estuvieran parando en carrera. Entonces la práctica sí se hace con la misma velocidad con la que se hace en carrera. Sí. Pero el auto no viene de 15 vueltas a fondo levantando temperatura. Viene de enfriar en la vuelta anterior y en la anterior también. Con lo cual la condición de práctica de pit stop en carrera no se hace en ningún momento del fin de semana. Exactamente la misma condición. Es decir, venir rápido después de mínimo 15, 20 vueltas, fue 14 en el caso de Franco en la primera parada, y llegar con todo caliente y sacar la rueda. Entonces la pregunta es, ¿puede haber dilatado algún metal? Hay partes de carbono, partes de acero. Este ingeniero me dice, la masa es de acero de alta resistencia. La tuerca es, como bien dijiste vos recién, o de titanio o de acero de baja resistencia. ¿Para qué? Para no romper la masa con tanto torque que tiene la pistola. En todo caso, si se va a romper algo, se va a romper la tuerca, no se va a romper la masa porque obligaría a abandonar el auto. Entonces, como las tuercas tienen 3 o 4 filamentos muy gruesos y con una distancia axial muy grande que hace que vos parezca que está suelta porque tiene distancia entre el macho y el hembra de cada uno de los 3 hilos, pero en realidad está ajustando, esto se hace para que entre bien rápido, para que al primer golpe enganche la rosca y vaya. Pero ¿qué pasa si algo en el auto está, por ejemplo,
dilatando por temperatura y entonces no engancha bien. O la otra opción, y esta es interesante tener en cuenta, ¿qué pasa si en la primera parada, cuando fue a poner la pistola al mecánico, no enganchó bien la rosca y quedó trabada? La pistola es automática el cambio. Vos metés la rueda Sí. y aprieta, y saca. Y después sola se cambia a apretar. Sí. Cambia el sentido de giro. Antes era manual. Sí. Exacto, ahora es automático. Vos haces Sí. una para atrás, una para adelante. Entonces, si vos metés la tuerca y en ese momento la tuerca se traba, cuando volvés a apretar la saca. Y la volvés a apretar y vuelve a enroscar. Entonces, si es que no entró la primera vez, aprieta de nuevo, saca y vuelve a apretar de nuevo y enrosca, puede ser que haya marcado la rosca. Si marcó la rosca, cuando para por segunda vez, esa rosca ya está marcada. Entonces, quizás por esa razón es que en la segunda parada otra vez no entra la rosca, la tuerca, porque la rosca de la masa ya estaba marcada. Esto lo vas a ver Alpine, no sé si lo van a decir o no, pero lo lógico es pensar que el error o el motivo de los dos errores haya sido el auto de Franco y no haya sido ni un error humano, ni quizás incluso de software. Por lo mismo que dijiste recién, porque si no hubiera fallado también con Gasly. Sería demasiada coincidencia un error electrónico con un auto y no con el otro, cuando Sí, una sí, de las sí. paradas está intercalada entre las otras dos, ¿no? Sí, exactamente. Lógicamente lo que está hablando Diego es de el paso no del tornillo, ¿no? Porque es el eje donde encaja, pero es el paso de la rosca, que es mucho más espaciado, tiene de esas 3, 4 filamentos. Mirá, Diego, cuando pasa lo del cambio de la Fórmula 1, de dejar de repostar el combustible, el cambio neumático pasa a ser clave en la estrategia, y todos los equipos fueron a un buje donde la pistola tenía que dar entre 6 y 7 vueltas. Ferrari, Exacto. a fines del 2010 y 2011, es la primera que descubre que hace un paso de rosca más grueso el filamento, pero mucho más espaciado. Lógicamente eso tenía que pasar por los ojos de la FIA, de la parte técnica, por una cuestión de seguridad. Hubo muchos neumáticos que se soltaron desde el 2010 hasta el 2013, hasta que encontraron bien la traba que tenía que, bueno, cada tuerca tenía que tener su traba. Después le encontraron que la traba está dentro del eje, de lo que está hablando Diego. Exacto. Cuando Ferrari se dio cuenta que podían, claro, con solamente 3 vueltas, y hoy los ejes de la Fórmula 1, donde va el neumático, son así, tienen 3, 4 filamentos y con 3 vueltas la tuerca ajusta. Bueno, eso lo descubrió Ferrari y, como bien decíamos, muchos de esos diseños de la tuerca tienen que ser compartidos. O sea, Alpine tiene el acceso a los datos de cómo está hecha la tuerca de McLaren. Eso lo hizo la FIA a partir del 2023 por un tema de seguridad. Si sabremos qué pasó o no, bueno, indudablemente algo falló. Cada equipo de Fórmula 1 testea entre 30 y 50 veces el pit stop durante un fin de semana, en prácticas, o cuando los vemos estar haciendo que viene uno empujándolo con el auto detenido y que lo simulan los mecánicos. Bueno, no es lo mismo ni en carrera, como bien decía Diego, cuando está realmente todo caliente. Por eso yo voy más por un tema mecánico, que no sé si nos vamos a enterar, porque el software o el sensor electrónico con Gasly no falló, Diego. Exactamente, Mauro. Y acá creo que hay que volver a decir algo que insinuaste en el comienzo. No hay que tener teorías conspirativas, ni boicot, ni ineptitud de las personas, porque como bien dijiste, se practica todo el tiempo. Son expertos los que hacen los cambios de neumáticos. Y cuesta creer que un equipo Fórmula 1, por más que sea el peor de los 10 equipos, tenga personal no idóneo para el cambio de neumáticos. Se le fue gente a Alpine, vos lo dijiste la última vez que hicimos un P1 F1, la cantidad de gente calificada que se le fue, después se fue el jefe de mecánicos, pero la gente que hace el cambio de neumáticos... Francis Stokes, el jefe de mecánicos, Francis Stokes. Exactamente. Incluso la gente que hace cambio de neumáticos son tan expertos que rotan en los equipos. Son pilotos mecánicos, a lo mejor hacen esto en Alpine y el año que viene están en Sauber, o al revés. Son especialistas. Como lo viste vos en NASCAR y en Indy también, son especialistas. Entonces hay que descartar la mala fe, hay que descartar el error humano que puede haber existido, pero en el enroscar y a lo mejor que se marque la rosca, pero no en ser inepto. Y acá es donde hay tantas variables para medir, que es donde creo que incluso hasta puede haber, no lo sabemos ni lo vamos a saber, si no se corrió 3 centímetros Franco al frenar,
y entonces le quedó un poquito inclinado el auto al mecánico para poner la pistola. Puede pasar. Entonces todo puede pasar, pero no hay que hacer un mundo de esto, sino buscar una explicación fáctica, real, objetiva. Y en este caso creemos haber llegado en P1 a esta decisión de pensar que es más bien por el lado mecánico y que en todo caso lo que sí tenemos que tener en cuenta, que es un equipo que ya declaró públicamente que no va a gastar plata, está apuntado todos sus recursos. Ahí hay un tema, Diego, ¿eh? Y ahí entonces, hay un tema, ¿eh? Bueno, porque yo todos los entonces datos quizás que te tiré, tenés una masa. Sí. Claro, todos los datos que te tiré de revisión técnica, que las pistolas cada 3-4 carreras, que las tuercas que las cambian, te estoy hablando de los 3 equipos de punta, o 4, ponele. No sé, ahí hay un tema que se abre, a ver qué mantenimiento para un equipo que ya ha apuntado todos los cañones al 2026. Ahí tenés un Le ha baúl pasado gigante. a muchos pilotos, incluso me acuerdo ahora de Facu Regalia, cuando corrió en GP2, con el equipo Hilmer, aquellas pocas carreras en las que se quejaba tanto del motor, que él contó que el año anterior en el equipo ART, como él tenía poco presupuesto, no le cambiaban todas las partes que había que cambiarlo en todas las carreras. Y estamos hablando de GP3. Y ahí es está, decir, de la escuela de la Fórmula 1. Entonces, si Alpine ya dijo que no va a gastar plata en este auto, a Franco se le rompieron 2 cajas. No sería extraño que usen todos los elementos hasta el punto crítico, hasta el punto de rotura, hasta el punto de fatiga de material. ¿Por qué no pensar que la masa trasera, que repito, no es de carbono, sino que es de una aleación de acero de alta resistencia, puede haber dilatado, puede estar vencida en su vida útil y que es tiempo de reemplazarla? Y que vos te das cuenta cuando ocurre. Quizás si sos un equipo top la cambiás mucho antes, porque tenés el protocolo de mantenimiento. Sí. Pero un equipo que está dirigiendo todos sus recursos económicos al año próximo, pasan estas cosas. Repito, 2 cajas de velocidades en punto muerto se le rompieron a Colapinto cuando puso primera. Eso no te pasa en un equipo de punta. Eso pasa en un equipo que tiene recursos finitos. Todos la tienen finitos, pero esto es mucho más finito que el resto. Entonces me parece que a lo mejor tenemos que buscar por el lado de no de la mala suerte, porque tampoco existe la mala suerte en el automovilismo, sino de las consecuencias de un método, de una forma o de un presente que está viviendo un equipo. ¿Te parece? Me preparo para el segundo bloque de hablar de estrategias y Spa y Hungaroring. Nos metemos más ahí, ¿te parece? Dale, pausa, ya venimos. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. ¿Qué me inspiró para hacer esta obra? Las curvas, los detalles. Para mí es más que una obra. Es el resultado de una nueva fuente de inspiración. Nuevo Peugeot 2008. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales, Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro. Seguinos como Bicicletas Tonino. Los Torii son narcos japoneses con mucha resistencia. La Nissan Frontier también. Por eso ahora tiene un año más de garantía. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Segundo bloque, el segundo stint de este gran premio que hacemos con Mauro Feito para analizar lo que pasó
en el Gran Premio de Hungría, y también vamos a hablar un poquito de lo que pasó en Bélgica una semana antes, porque son dos carreras que, como dijimos en la apertura, eran completamente diferentes y en las que un auto puede penalizar mucho y en la otra muy poco. Penaliza desde el momento que tiene poca potencia y es el auto que está décimo en el campeonato de constructores, así que la penalización va de suyo, pero en una de esas se puede minimizar, que es lo que queremos explicar. Hay algo que mucha gente conoce, pero mucha gente no termina de entender, y vamos a explicarlo rápidamente, Mauro, que es la importancia de la carga aerodinámica en el rendimiento del auto. Bélgica es una de las pistas que tiene la mayor amplitud, así como hay días que tienen amplitud térmica, que hace mucho calor de día y mucho frío de noche. Bélgica tiene la amplitud de exigencia en velocidad y en velocidad de curva, como muy pocas pistas. Es la más larga del calendario, ¿no? Además, es la más larga del calendario. Exactamente. 7 kilómetros. Exactamente. Pero además tiene esto de largas rectas como Kemmel, que es la recta más larga que tiene Spa-Francorchamps, pero una cantidad de curvas enlazadas de mediana y alta velocidad que la única forma de hacer rápido es con carga aerodinámica o con neumático en buen estado. Por eso en clasificación podés sacar una vuelta si vas con poca carga, pero en carrera con esa puesta a punto no podés correr. El Gran Premio de Bélgica pasado, recordemos, había pronóstico de lluvia para el viernes, para el domingo digo. Entonces el sábado, como quedan los autos en parque cerrado, muchos equipos fueron a una puesta a punto de clasificación, sabiendo que eso les permitía clasificar más o menos bien, pero que después tenían que romper el parque cerrado o apostar a la lluvia. Cuando el domingo a la mañana vieron que iba a haber lluvia confirmada, algunos equipos tomaron la decisión de cambiar la puesta a punto, rompiendo el parque cerrado y largando desde boxe, fueron 5 autos, y otros decidieron seguir igual. Casos, Verstappen y Colapinto. Y yo me acuerdo una nota que hizo Juan Fosalori el domingo a la mañana con Franco, cuando iban hacia el box, en la que le preguntó por qué no penalizaba y por qué no cambiaba la puesta a punto. Y Franco dijo, y esto creo que es lo valioso de este comentario, Franco dijo, porque estoy cansado de largar de boxes. Quiero largar de la grilla una vez por todas. Lo cual demuestra que hay un hartazgo sobre una frustración constante, carrera tras carrera, de un auto que no anda. Entonces, Franco iba con poca carga aerodinámica, largando bastante bien, con la posibilidad de ir rápido en la recta y que no lo puedan pasar. ¿Por qué? Porque había llovido, entonces no había dos huellas, había una sola. En las curvas, donde él no tenía carga aerodinámica, Franco podía ir por el medio de la calle y nadie iba a poder pasarlo por afuera porque no había grip. Por eso, tanto a Franco como a Verstappen los perjudicó tanto la decisión de la FIA de esperar y esperar y esperar para que se seque la pista y recién largar en la sexta vuelta después del safety car que habilitó que giren los autos detrás del auto de seguridad. Dicho esto, lo más importante entonces era tratar de ser inteligente con la estrategia y el equipo ahí falló. Pero groseramente falló, porque viendo que no había un resultado como el que esperaban, porque la pista se había secado y el auto no iba a aguantar, lo sacaron a Franco antes de tiempo. Había que dejarlo más, con la goma intermedia todavía podía aguantar. Sainz venía atrás de él en Kemmel y no lo podía pasar. Todas las curvas estaba pegado atrás, llegaban a Kemmel y Franco se escapaba. Listo, le hipotecaron la carrera. ¿Qué pasa en Hungría? Donde no tenés recta larga y donde tenés que ir rápido adentro, en las curvas. Con carga aerodinámica, lo que había que hacer era pararlo temprano a Franco para que él salga atrás de todos con aire limpio y cuando todos paren, él ir avanzando. Pero mientras tanto, no ir con el aire sucio del auto de adelante. Algo que hemos visto liquida las gomas delanteras y desequilibra completamente el auto, le hace perder ritmo. De hecho, Gasly, que se quedó en pista porque tiene una estrategia de gomas duras y parar recién una vez, casi a mitad de carrera, empezó a padecerlo porque se quedó sin gomas. Mientras Franco con 2 paradas estuvo bien. Franco se bajó del auto, Mauro, y dijo, quizás le erramos en la estrategia de parar temprano. Yo creo que Franco dice eso sin saber cómo le fue al resto, porque en ese momento todavía no viste la estrategia de cada uno. Pero no fue un error, fue un acierto, y vino muy bien toda la carrera de Franco precisamente por esa razón, porque él giró con pista limpia, con aire limpio todo el tiempo, incluso cuando tuvo que levantar para que le saquen vuelta Norris, Leclerc, Piastri, etc. No perdía tanto, perdía 2 segundos en una vuelta, pero los recuperaba enseguida. Hay una referencia que es muy interesante. Cuando él viene descontándole a Gasly, que es su referencia, que estaba 4 autos adelante después de la primera parada,
Franco empezó el descuento cuando estaba a 2 rectas de distancia. Es decir, Gasly cerraba la curva 1 y Franco estaba en la antepenúltima curva. Cuando va a boxes por segunda vez, Franco estaba dentro de la recta. Gasly iba adelante y Franco iba en la mitad de la recta. Y esta es la mejor demostración de que Franco manejó muy bien y tuvo un gran ritmo de carrera. El gran déficit fue el tiempo que perdió en los boxes. Sí, yo creo que quedó totalmente oculto lo bien que estuvo Colapinto en la carrera y en el ritmo de carrera. Fue uno de los pilotos que mejor ritmo de carrera tuvo. Usted me dirá, bueno, pero terminó 18, sí. Incluso hasta Bortoleto tuvo peor ritmo de carrera, pero terminó sexto. Entonces, a resultados no podemos competir y comparar. Pero realmente estuvo muy bien. Empezó a perder cuando empieza a aparecer la bandera azul, cuando los alcanzan los autos que venían en la pelea. Realmente fue una muy linda carrera entre la Ferrari, que se equivocó un poco en la estrategia. Leclerc creo que está todavía encerrado en una oficina con los ingenieros porque estaba realmente muy enojado, y ahí se venía la pelea con los dos McLaren, y ahí Colapinto tiene que perder muchos segundos con la bandera azul. Así todo llegó atrás de Gasly, que perdió el auto totalmente en la última parte. Yo creo que más allá de que podamos buscarle la vuelta a Diego a la parte de estrategias y demás, creo que hay un momento de la parte técnica del auto es que ya no pueden hacer magia. Los autos a lo último se empiezan a caer y se comparan, al final de la carrera quedan iguales los autos prácticamente entre Gasly y Colapinto, a veces un poquito más entero Colapinto, y repito esto de marcar lo de Gasly, que tiene 167 grandes premios contra 17 de Franco. La carrera de Franco fue muy buena, la movida de la largada fue muy buena, no fue tan buena la primera curva, la resolución, y ni hablar de la segunda. Después fue bueno de Colapinto sacar el resultado de 18. Pero viste ahí cuando movió, yo vi el onboard porque al Tsunoda alargar desde boxe quedan justo los dos alineados del lugar de la cuerda. Entonces vimos del onboard de Gasly, exacto, la partida de Colapinto. La movida de Franco es buena, después se enreda. ¿Qué viste? Porque fue lo único que podemos remarcar de Franco, la primera y la segunda curva. Yo creo que no entró la goma en temperatura correctamente. Me parece que no estaba bien en la ventana justa para tener el grip. Vos pensás que Gasly largaba con gomas blancas, sí, y Franco con intermedias, sí, rodeado de autos con gomas rojas, blandas. Franco, bien decís, mueve bien, pero cuando llega a la primera curva tiene que frenar demasiado, y cuando frena demasiado viene Antonelli por afuera, lo empieza a pasar, y Franco pareciera que se apresura a acelerar para que no lo pase. Y cuando se apresura en acelerador se da cuenta que no tiene que ir para atrás, la goma trasera patina, se le pone de costado el auto y Antonelli lo pasa. Y Franco intenta ir con Hamilton, que iba por el lado de afuera en la curva 2, y agarra la parte sucia y se va totalmente afuera, la parte pintada con las 4 ruedas, demostrando una vez más que no tenía grip. Y cuando sale de la curva 2 y va a la curva 3 con Gasly pegado atrás y Franco mirando el espejo todo el tiempo, acelera en la salida de la curva 3 y se le pone de costado, y Gasly lo perdona porque es Gasly, porque es su compañero de equipo, sí, porque si no le dejaba el auto puesto y Franco perdía un puesto más también. No sé si es que no entró en temperatura justa o que él la apuró a la goma, pero si uno mira la cámara on board de Gasly, que iba, repito, con gomas duras, que son más difíciles de poner en temperatura, más en una vuelta lenta, como es la vuelta previa, Gasly tuvo la paciencia de esperar, de acelerar suave y progresivo. Franco no. Franco le dio la acelerada repentina en la curva 1 y de nuevo en la curva 2 para tratar de que no lo pasen, y lo estaban pasando, y lo pasaron 4. Entonces sí creo que ahí hay un error. Yo miré la vuelta completa de formación, de la vuelta de calentamiento. Franco como que deja mucho espacio con el auto de adelante en las curvas 4, 5, 6 y 7, y de golpe se lo encuentra parado adelante y tiene que frenar y poner primera. Y hasta que no acelera el auto adelante, él no puede acelerar. Entonces quizás el proceso de poner la temperatura en goma no fue el adecuado, el perfecto, porque yo después miré la de Gasly, miré la de Antonelli, y todos hicieron como un calentamiento progresivo de las gomas. En ningún momento aceleraron mucho y frenaron mucho. Todos iban como a una velocidad constante calentando el neumático. Y Franco no lo pudo hacer, por esto que te digo, se encontró un auto parado a la salida de primera chicana. Quizás haya sido algo de lo que influyó, y quizás también haya algo de experiencia o de inexperiencia del aprendizaje que tiene que seguir haciendo. No todas las carreras
van a pasar situaciones que ya conocen, algunas van a pasar cosas nuevas y está en aprender de eso y corregirlo para la siguiente, no queda mucha opción que eso. No nos vamos a cansar de comentar y de ser lo más didáctico posible de P1. Sé que por ahí hay alguna gente que es más experimentada en el mundo de la máxima dice, bueno, pero eso ya se entiende. Pero cuando Diego hablaba de que fue un acierto el tema de la primera parada, tal vez dejarlo un poco más, pero cuando te sacan de ese pelotón y los pilotos hablan del aire sucio, y yo vengo con aire sucio y ahí atrás del auto realmente quemé o perdí las gomas, ellos hablan de perder los neumáticos, es el tema aerodinámico de que lo sufre el peor auto de la Fórmula 1. O sea, cuando más peor auto tenés en la parte de diseño aerodinámico, y el Alpine es indudablemente, más allá de las puestas a punto y demás, el auto que más lo sufre porque tiene que jugar con esa puesta a punto aerodinámica para llevar un auto que tiene 30, 40, no sé, yo he escuchado de 20 a 30, he escuchado de 30 a 40 caballos menos en toda esa unidad de potencia, unida a la caja de cambios, que bien Diego averiguó con grandes informantes que la caja de cambio es lo complejo y es la gran esperanza para el año que viene. Entonces tienen que jugar con esa puesta a punto. Y cuando ellos van atrás de un pelotón, el Alpine sufre más que los otros autos, porque esa turbulencia que arroja hoy un auto de Fórmula 1, que es impresionante, yo creo que estamos en valores increíbles de la turbulencia, las corrientes de aire que genera hoy un auto de Fórmula 1, lo cual complica en una carrera con lluvia por el spray gigante, que bueno, ya lo vivimos en Spa. Ese aire hace que tu tren delantero, que es el que primero va recibiendo esa aerodinámica, esa fuerza aerodinámica, el tren delantero no tiene esos kilos del aire sustentándolo cuando gira solo, porque el aire ya viene con un hueco, se va para arriba, entonces no apoyás. ¿Cómo lo tiene que hacer doblar el piloto? Bueno, mecánicamente, y tiene que trabajar con distintos ángulos de volante, tiene que darle más volante, y ahí, cuando estamos hablando de cuestión de centímetros y de pequeños grados, pero con ese movimiento el neumático empieza a calentarse y ahí empiezan a perder el grip. Le pasa a todos ahora, a los McLaren, a la Ferrari, a la Mercedes les pasa menos. Si lo habrán escuchado a Max Verstappen, que es uno de los que más reniega sobre este tema, es muy preciso. Exacto. Es muy preciso. A Verstappen también le pasa, pero no al nivel que le pasa al Alpine, porque el Alpine realmente se va muchísimo para atrás. Por eso es clave a veces no quedar, por eso Colapinto cuando quedó con pista libre se vino rápido, no sé si estaba atrás Antonelli o Tsunoda, alguno se le acercó rapidísimo y después llegás hasta ahí y se te empieza a complicar. Más allá de que en Hungaroring una cosa es alcanzar un auto y otra cosa es superarlo, que es muy difícil. Tenés que tener, no sé, un avión o tenés que tener el grado de locura que puso Piastri en la última vuelta, que casi hace morir de un infarto a todos los de McLaren. Yo vi el choque, Sorrero, yo lo vi. Yo si cierro los ojos estoy viendo los dos autos tirados en la leca. Zafaron por 10 centímetros. Totalmente, sí, muy poquito. Bueno, pero en función de esto que decís también, hay que decir que en la carrera de Hungría, como tienen tanta carga aerodinámica los autos, porque no hace falta ir rápido en la recta, es donde el Alpine se defendió mejor. Sí. Porque el auto es más... Si uno miraba la cámara on board de Franco Colapinto, lo veía manejar como uno cree que tiene que manejar el auto siempre. No a los volantazos, no corrigiendo todo el tiempo, sino con suavidad. ¿Por qué era esto? Porque tiene carga aerodinámica. Entonces, la complicación de Franco siempre es cuando es una pista rápida, que hay que bajarle carga para que vaya rápido en la recta. Y eso hace que se compliquen las curvas. Cuando es una pista corta, tenemos la posibilidad de tener un auto cargado aerodinámicamente, él puede manejarlo mejor y entonces se lo ve más dócil. Y por eso también la actitud de él era distinta, él estaba como contento, porque se sentía cómodo con el auto. No es ni más ni menos que 2 más 2, 4. Si no tenés carga, tenés que tener carga para poder doblar bien, te vas a arrastrar en la recta, y si no, viceversa. En esta pista la recta no penalizaba, y es donde Franco pudo, con un auto más o menos digno, defenderse y ser incluso mejor que Gasly. Y otra cosa final, antes de ir al corte, Mauro, Antonelli estaba atrás de Franco y no lo podía pasar. Lo alcanzó y, como bien dijiste vos, una cosa es alcanzar, otra cosa es pasar. No lo pudo pasar, calentó sus gomas con el Mercedes cuando Franco se mete por segunda vez en boxes. ¿Dónde terminó Antonelli? Que no paró, que siguió hasta el final, 10º. Pausa, ya venimos. ¿Dónde se estudia cortar el agua?
¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. La experiencia nos hace más fuertes. Alemania Petrolhead Tour inicia su camino en 2025. El tour fierrero de tus sueños por Alemania en español y con todo incluido. Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen. Más de 3.000 kilómetros por las autobanas alemanas visitando ciudades, fábricas y museos. Vas a poder manejar porque tenemos las mejores experiencias de manejo y vas a probar un supercar alemán o italiano y acelerarlo a fondo. Para más información nos escriben en el email de pantalla o nos buscan en redes como Motorius TV y nos vemos en Alemania. Los Toris son narcos japoneses con mucha resistencia. La Nissan Frontier también. Por eso ahora tiene un año más de garantía. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con ePro. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. ePro. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Hilux, confianza indestructible. Visita toyota.com.ar. Y llegamos, amigos, al último bloque de este P1F1 en el que tratamos de echar un poco de luz de lo que pasó el domingo pasado en Hungría. Pasaron pocas horas, pero es como que el mal humor sigue, ¿no? Porque uno tenía la ilusión de ver un resultado bueno por fin de Franco, por lo que contamos durante el programa, el circuito especial, la circunstancia, haber superado a Gasly durante todo el fin de semana claramente, y un nivel de paridad con su compañero de equipo que desde el primer día con Williams, acordate Mauro, siempre le decimos a la gente, la referencia es el compañero de equipo. Siempre. Es el único que tiene un auto parecido, ¿no? Y bueno, mientras estuvo atrás de Gasly era como que todos decían, pero falta y no llega, y con Albon estaba más parejo. Bueno, en Hungría finalmente lo hizo. Tuvo un par de situaciones mejores a lo largo del año. En Canadá él clasificó y Gasly quedó en la Q1. En Silverstone él fue más rápido todo el fin de semana, después cometió el error en la Q1 y terminó Gasly sumando puntos encima el domingo. Pero como que la progresión fue buena todo el tiempo y llegamos a este nivel en el que en la carrera de Hungría estuvo todo el tiempo adelante. Y la verdad es que si no hubiera sido por esa mala largada que ya comentamos en el bloque anterior, Franco estaba para estar toda la carrera delante de Gasly y ser el mejor Alpine del Gran Premio, ¿no? Sí, yo creo que este es malestar. Bueno, la Fórmula 1 es una picadora de carne y lo que esperábamos ver un gran potencial de Williams este año, lo hablábamos recién antes de ir a empezar a grabar este tercer corte. Williams se esperaba que iba a ser un gran equipo este año, había sido así la pretemporada, sin embargo Albon no pasó la Q1 y Sainz se cayó sobre el final y llegaron juntos los autos muy cerquita de los Alpine, o sea, realmente está en un nivel muy muy complejo la Fórmula 1 donde los equipos grandes han sacado una gran diferencia. Y creo que este malestar, este descontento que tiene Colapinto, que vimos al Colapinto del 2000,
24 el sábado, cuando hizo una muy buena clasificación. No solo la clasificación, sino los entrenamientos, que él quedó 13º. Exacto, sí. Que se sorprende cuando Stuart Barlow, su ingeniero de pista, le comunica, dice, bueno, yo sé que no estás muy contento, dice, pero acabas de terminar de 13º, y es como que Franco se sorprende un poco. Creo que Gasly tampoco ya no oculta lo que está sintiendo. Antes de esta carrera había dicho, no pensé que se iba directamente a ya pensar en el auto del 26 y se iba, no lo dijo, pero dio a entender, a abandonar tanto un poco el equipo. Exacto. En esta temporada. Muchachos, no es más ni menos que el auto que tuvimos en Barcelona, es el que vamos a tener el resto de la temporada. No vamos a esperar mucho más. Esto lo dice Gasly en un montón de entrevistas. Y creo que empezaron a aparecer algunos tirones de oreja para el equipo que de Gasly no se veían. Tras la clasificación ahora de Hungría, él remarcó que después encontramos que había una parte de un ala que se había perdido algo de carga aerodinámica en el alerón delantero entre sus dos stints de la vuelta rápida en Q1, que modiendo a entender, si lo hubiésemos visto antes, podríamos haber cambiado la trompa para el segundo intento. Y además, que es algo bastante más evidente, se encontraron con que había sobrado más combustible en ese segundo intento. Recordad que Franco lo supera por casi una décima, 91 milésimas, en su vuelta rápida, y Gasly remarca eso, ¿no? Al final teníamos un poco más de combustible, bueno, serán cosas que hay que rever. Entonces, creo que los cañones sí apuntan al 2026, pero están un poco desconcertados, no esperaban que el auto se cayera tanto. Veremos después de la segunda mitad. Alpine el año pasado, en la segunda mitad de la temporada, pegó un salto, pero no creo que este sea el año, porque el tema del cambio de motor y caja, todo el conjunto de Mercedes-Benz no es un tema menor. Cuando vos encarás un proyecto así, que tenés que cambiar caja y motor, realmente te pones a trabajar en el auto de la otra temporada. Este año es como que casi no sirve prácticamente, porque va a ser difícil ganar el 9º puesto incluso de la Copa de Constructores, que da un poco más de dinero que el 10º puesto, que parece que el que va asegurándose Alpine. No creo que sucedan milagros. Con ese panorama veremos cómo hace equilibrio Briatore para terminar el año y convencer a los sponsors. Lógicamente está la historieta de Franco Colapinto para la temporada que viene, para meterse en un proyecto en el que, como bien planteabas en algunos programas, no sabemos si va a estar o cómo va a estar Renault y cómo va a estar el auto con un cambio de reglamento gigante. Lo que sí estaría bueno decir, insinuar o dar para entender para calmar a mucha gente, es que creo que Colapinto termina el año tranquilamente y posiblemente va a ser uno de los pilotos en el 26. ¿Es muy arriesgado decir eso? No, para nada. De hecho, me parece que es lo que va a pasar. O sea, Franco va a terminar el año. Fíjense que hay una promoción en la televisión argentina donde YPF, unos sponsors de Colapinto, que todavía no está en el auto, pero en principio estaría presente el logo de YPF en las próximas carreras, a confirmar esto. Pero YPF está invitando a la gente a ir a verlo a Franco a Monza, que es la segunda carrera después de la parada de verano que viene ahora. Esto lo único que hace es confirmar que está todo bien. Y además hay otros dos síntomas, Mauro, que tenemos que leer. Uno es el posteo de Marcos Galperín, el creador de Mercado Libre, uno de los sponsors principales de Franco, que puso en su red social el domingo: el año que viene, él se retira como CEO de Mercado Libre, el año que viene voy a tener tiempo de ir a ayudar a los muchachos de Alpine a cambiar las gomas. Esto está hablando de dos cosas. Uno, que claramente no está contento con lo que está pasando, y la otra es que Franco corre el año que viene. Eso por un lado. Y por otro lado, no es menor tampoco, si Franco tuviera que con estos resultados justificar su permanencia para el año que viene, sería otra la cara y seguramente serían otras las declaraciones. De hecho, Jamie Walter, el esposo de María, uno de sus dos managers, hizo un tuiteo bastante desafortunado el domingo a raíz de eso que dijo Galperín, diciendo en inglés que él también iba a ir a ayudar juntos a cambiar las gomas.
del auto y lo borró. Lo que demuestra que en realidad hay un malestar, que quizás fue un arrebato de este británico, que por momentos pareciera que no es tan británico, porque el año pasado me contestó un tuit a mí en un tono irónico cuando se hablaba de lo de Red Bull, ahora hace esto y después lo borra, pero bueno, no importa, más allá de eso, creo que lo que está reflejando es que hay un malestar, pero que no es un malestar tan crítico como el de poner el futuro en las manos de esta situación. Entonces me parece que tenemos que ser optimistas y salvo que haya una catástrofe o que Franco empiece a cometer errores groseros y romper el auto en todas las carreras y generar un descalabro mayor al que hay, que creo que no es la actitud, porque de hecho Franco está hasta arriesgando menos de lo que uno esperaría que arriesgue, no va a pasar nada del otro mundo y el año que viene tendremos a Colapinto corriendo en Fórmula 1. La única opción que se me ocurre pensar que esto cambie la situación es que Renault, que ahora recién tiene nombrado al sucesor de Luca De Meo como nuevo CEO del grupo Renault, tome una decisión drástica sobre no seguir en Fórmula 1, que tengan que venir otros capitales a comprar Alpine, que se llame como se llame, y que entonces eso cambie las fichas del tablero. Pero de todos modos, tengo la sensación de que si Briatore lo llevó por 5 años a Colapinto de Williams a préstamo, es porque hay una continuidad asegurada. Si es como piloto titular o no, no lo sabemos, pero me parece que todo pareciera indicar de que sí, y que por eso Franco está fastidiado y dice esto de que no quiero largar más de boxe sino de la grilla, porque en realidad lo que quiere es correr, es un corredor de autos y quiere hacer lo que más le gusta y hacerlo bien, pero no creo que sea porque haya un riesgo potencial de quedarse afuera de la Fórmula 1. Por lo menos es la visión que yo tengo, como dicen muchos, desde el sillón en Buenos Aires, ¿no? Al que se lo ve un poco, diría, no sé si desconcertado, pero bueno, el sol con un dedo no lo podés tapar, pero creo que la imagen de Briatore se ha hecho tan grande en la Fórmula 1 que a veces uno pierde la dimensión de lo que es la parte técnica. Son carreras de autos con autos construidos por ingenieros. Entonces, cuando viene un manager con una mancha grande de Briatore perdonada y vuelve al mundo de la Fórmula 1, muchos esperábamos que, no esperábamos, digamos, mucha gente esperaba que iba a hacer magia. Y lógicamente Briatore se encuentra tratando de ordenar un equipo que tenía algunos gusanos podridos dentro de la manzana. Se empieza a depurar el equipo, pierde gente valiosa, se ha ido desangrando Alpine desde que comenzó la temporada hasta hoy, porque se siguen yendo ingenieros, bueno, hay que ver por eso el panorama del año que viene. Pero bueno, creo que es una manera muy clara de darnos cuenta que una persona dedicada a los negocios, al marketing y demás, no puede hacer magia si no tiene la parte técnica, que es la realidad de la cosa en el automovilismo. Y yo me acuerdo, son carreras de autos, lo dijiste vos en el comienzo del programa. Porque las dos etapas doradas que tiene Briatore en la Fórmula 1, en el 94 y en el 95, bueno, tenía dos grandes pilotos, ¿no? En la primera etapa, Michael Schumacher, que en el 94 y en el 95, con Rory Byrne, el sudafricano, y Ross Brown, británico, realizan el B194 que le gana el campeonato al FW16 de Damon Hill, una temporada muy negra con el fallecimiento de Ayrton Senna, pero era un auto superior al Williams. Briatore estaba atrás, lo había llevado a Schumacher, pero estos dos muchachos, Rory Byrne y Ross Brown, habían hecho un auto impresionante que Senna, una de las razones por la cual pierde la vida es para tratar de ganarle al auto que tenía Schumacher, que era superior. Después se empieza a complicar el año y Damon Hill casi le gana el campeonato de no ser por aquella definición. Y después en el 95 definición también... de Adelaida. Sí, de Adelaida, en Australia con el golpe. Y el B195 sí es aún un poquito más superior y le gana el campeonato del FW17 del Williams. Y ahí atrás estaba Briatore. Y estos dos tipos, Ross Brown y Byrne, se los lleva al mundo Ferrari para empezar a construir la etapa dorada de Schumacher en Ferrari. Y Briatore es como que empieza a apagarse. El tema técnico es clave. Y Pat Simon y Bob Bell en el RS25, en el R25 y el R26, con Fernando Alonso, otro muy buen piloto, fue un auto realmente superior, con aquel mass damper, el amortiguador de masas que repartía el peso a la altura de toda la parte delantera, eso que tenía impresionante el Renault. Fue un auto superior, pero siempre atrás hubieron
2, 3 ingenieros realmente impresionantes detrás de la vida de Briatore. Después, por supuesto, se construye una figura, pero magia Briatore no va a hacer. Lo que sí me sorprende es que debería por ahí jugarse un poco más en las declaraciones y salir a defender un poco más los pilotos, porque creo que hasta Colapinto se hace cargo un poco de la situación, Diego. Exactamente. En este momento Briatore yo creo que tendría que poner la cara y no costaría nada decir, estamos pasando una época de reconstrucción completa, todos saben, el año que viene cambia el reglamento, cambia el auto, cambia el motor, cambia la caja, los pilotos, salvo que se quieran ir, van a seguir siendo estos, y entonces por lo menos pone calma. Es distinto construir desde la seguridad que construir desde la inseguridad. El año pasado, no nos olvidemos, la excelente etapa de Franco Colapinto duró hasta los rumores de Red Bull. Y ahí empezaron los choques, los errores, en plena negociación con Red Bull. Todo influye. El escenario cambia y cambian los sentimientos, las emociones y la paciencia. Entonces, no estaría nada mal que Briatore prenda la camarita y envíe un mensaje tranquilizador para todos. Pero bueno, sus razones tendrá. Probablemente esté más preocupado por conseguir que el auto del año que viene sea lo suficientemente rápido para que los sponsors se queden, para que los que no están vengan y que tengan resultados como él mismo prometió, que dijo que el año que viene ya espera poder conseguir podios. Veremos. ¿Te parece, Mauro, que demos por cerrado acá el capítulo Bélgica-Hungría? Me encantó. Hay una sola cosa final que quiero decir. Sí, estuvo bien. Hay una sola cosa más que quiero decir, y que es que este cambio de reglamento para el año que viene hace que el techo ya esté para todos en el mismo lugar. Por eso hay tantas variaciones. Por eso Williams está en una carrera y desaparece en la otra. Sauber apareció ahora, pero no estuvo 3 carreras atrás, no estaba. Y Haas va y viene también. Sí. Y aún así Colapinto y Gasly no pueden superarlos. Están ahí, al borde, pero quedan atrás. Es porque están ahí en el techo. Todos están en el techo. Y los que llegaron antes son McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull, y el resto llegó más tarde. El que le llegó más tarde de todos es claramente el equipo Alpine, y en ese equipo tenemos a nuestro piloto. En alguna carrera va a andar un poco mejor, en alguna carrera un poco peor, pero no va a salir del fondo, y eso tenemos que saberlo. Entonces por eso da bronca este fin de semana, que todo parecía dado para que quizás estuviera cerca de los puntos. Mauro, abrazo grande. Nos vemos la semana que viene con otro P1. Sí, Diego, con otro P1. Agrego a lo que acabas de decir que ya en Italia, Colapinto empieza la serie de circuitos que ya utilizó el año que viene, que ya conoce con la potencia de Fórmula 1, y tal vez eso pueda llegar a ayudar. Abrazo grande, Diego. Abrazo. Igualmente para todos ustedes, nos encontramos aquí la semana que viene. Hasta entonces.